dar las gracias a la Sociedad Vitivinícola por ofrecernos siempre este espacio para hacer las presentaciones de nuestros libros. Somos la Asociación de Escritores Morvedre, que yo sé que se me ha olvidado decirlo. Y bueno, quiero darle las gracias también a Pepe por confiar en mí para que le haga esta pequeña introducción. Y bueno, no tengo nada más que añadir de lo que ha dicho José sobre la figura de Pepe, que es una persona estupenda y maravillosa. Y gracias por ser nuestro amigo. Un aplauso para Pepe, por favor. Bueno, pues yo vengo a hablaros del personaje principal del libro. El libro se remonta a la mitología griega. Y el personaje de Hermes, de hecho, el libro se titula Akakios, el enigmático sobrenombre de Hermes. Vamos a hablar de mitología griega y mitología romana, ¿vale? Imagínense que estamos aquí en el monte Olimpo, nos vamos a trasladar al monte Olimpo. Y en el monte Olimpo, ¿quién habitaba? ¿Quién habitaba en el monte Olimpo? Los dioses. Muy bien, habitaban los dioses. Bueno, aquí tenemos el señor supremo de los dioses, que en mitología griega se llama Zeus. En mitología griega tienen un nombre y en mitología romana tienen otro nombre, los dioses, ¿vale? Aquí tenemos a Zeus, en mitología griega, mitología romana es Júpiter, que es el señor de los cielos, el soberano de los dioses del Olimpo. Es conocido por mantener multitud de relaciones amorosas con otras diosas, ninfas e incluso con mujeres mortales, con las que tuvo una numerosa prole. Vamos, era súper promiscuo, estaba casado con la diosa Hera, que la diosa Hera era la diosa del matrimonio y la fidelidad, y a la pobre Hera pues le tocó un marido infiel. Esta es la ninfa Maya. La ninfa Maya es la mayor y más bella de las 7 Pléyades, hijas del dios Titán y la ninfa Pleione. Según un himno homérico, Zeus acostó en secreto y en plena noche con Maya en el monte Cilene, situado en la región de Acaya, mientras su esposa Hera dormía. De esta unión de Zeus y la ninfa nació Hermes, en griego, Mercurio en época romana. Es que os he puesto aquí esta fotografía para que veáis el simbolismo que le dan al dios Hermes. El dios Hermes es el dios del comercio, la elocuencia, los viajeros, el señor de los caminos, de los ladrones, protector de los jóvenes, patrón de los pastores, del hogar y sobre todo es el mensajero de los dioses. Actúa como heraldo de su padre, Júpiter, transmitiendo mensajes a los dioses mortales. O sea que Hermes es el correvidile de los dioses. Júpiter le da mensajes para otros dioses. Imagina los otros dioses viendo llegar ahí a Mercurio corriendo y diciendo, este que quiere ahora. Porque era, pues eso, el correvidile de los dioses. Hermes Mercurio se le representa comúnmente con unas sandalias aladas, con un sombrero de ala ancha, el petaso, a menudo alado, y el caduceo, que es la vara con las 2 serpientes entrelazadas. Es un dios psicopompo. Esto significa que es el encargado de guiar las almas de los recién fallecidos desde el mundo de los vivos hasta el inframundo. Esta función solemne le permitía transitar libremente entre el Olimpo, la Tierra y el Hades. El Hades es el inframundo, asegurando la correcta transición del alma para evitar que vagara sin rumbo. Utiliza su bastón, el caduceo, para abrir y cerrar los ojos de los mortales, guiándolos en el sueño de la muerte. Hermes tiene un sobrenombre, que es un sobrenombre envuelto en misterio y leyenda. Se traduce como el perteneciente a Acaya o el de Acaya. El sobrenombre es Hermes Akakio. Aquí ya llegamos llegamos aquí al título del libro. Para saber más sobre este tema, tendrán ustedes que leer el libro de Pepe, porque no voy a hacer spoiler, ¿eh? No vamos a hacer spoiler. Bueno, aquí tenemos
la influencia del dios Hermes Mercurio en Ars Sagunto lo tenemos documentado por la numismática. Vemos monedas, estas dos monedas por ejemplo, vemos el caduceo, ¿lo veis el bastoncito de Hermes en la moneda? Aquí se ve el caduceo y allí el caduceo, ¿vale? Es un símbolo de comercio en estas monedas. Y luego en Sagunto se encontró un mercurio, tenemos el mercurio saguntino en el siglo I y entre el siglo I y II después de Cristo, que se encuentra en el Museo de Copenhague. No lo tenemos aquí en Sagunto. Entonces es una influencia que tenemos aquí. Bueno, y he querido ser breve en esto porque aquí el protagonista es Pepe. Y bueno, espero les haya gustado esta introducción sobre Hermes Mercurio y cedo la palabra a Pepe para que les hable más sobre el libro. Muchas gracias. Bueno, yo primeramente quiero agradecer a la Piti que nos ceda su local para dar este libro y también dar las gracias a todos los que habéis venido a colaborar con la presentación del libro. Entonces, este libro, yo os puedo hacer una pregunta. Si vuestro apellido tuviera un secreto de 1800 años, ¿qué opinaríais? Bueno, pues, yo tras mucho tiempo de investigación y escritura, por fin puedo compartir con vosotros este libro, Acacios, mi primera novela publicada en Amazon. Y este libro es muy especial para mí porque nace de una búsqueda personal del origen de mi propio apellido. Pero lo que encontré fue mucho más allá de una simple genealogía. Es una saga humana que comienza en el siglo III a.C., con un linaje descendiente del dios Hermes. Acompañaréis a los acacios a través de los siglos, si tenéis la suerte o el privilegio o la amabilidad de leer el libro, acompañaréis a los acacios a través de los siglos en un viaje épico desde los templos de Grecia a la resistencia de Sagunto frente a Aníbal, o desde la gloria de Roma a las intrigas de Constantinopla, hasta llegar al año 1492, el año en que los reyes católicos recuperan Granada y Colón cambia el mapa del mundo para siempre. Es una historia de supervivencia, astucia y de cómo una misma sangre puede atravesar imperios sin apagarse. Y si te gusta esta novela, con un toque de misticismo, os invito a que descubráis este viaje. ¿Vale? Sí. Y en fin. Yo quiero preguntarle a Pepe una cosa. ¿Qué se siente cuando uno es descendiente de un dios? Bueno. Porque ahora, cuando uno es descendiente del dios Mercurio, que a mí es mi dios favorito, ¿vale? Porque es el dios de multitud de cosas. Pero uno que siente cuando piensa que es descendiente de un dios. Pues yo, cuando lo descubra, te lo digo. Yo no sé si es un dios o era el dueño de la taberna, porque, claro, como me gusta celebrar una cervecita, digo, igual el dios Hermes no era el dios de las tabernas y de los tabernáculos y todo eso. De los caminos y de todo, imagino que darían cervezas. Entonces, no, había cerveza en esa época. La cerveza más antigua que las personas. Entonces, yo no siento nada, de verdad, porque esto es una historia que existe. Parte de este libro, hay una historia que hay unos personajes históricos con el nombre Acacio. Uno de ellos fue un general romano que luego, después de un salvaje martirio, lo convierten en San Acacio de Armenia,
Y luego hay otro acacio muy importante en la historia, que este sí que fue importante, que es el patriarca de Constantinopla. Este hombre fue el primero que le hizo un cisma a la Iglesia Católica. Que los comulgaron, bueno, armaron hizo una serie de escritos contra la Iglesia y tal y cual, los comulgaron, y fundó la Iglesia copta, que existe hoy en día en Egipto y en Etiopía. Es una iglesia más pura, el cristianismo más puro que la Iglesia Católica romana. Porque estos son puros cristianos, nosotros hay de todo un poco mezclado. Entonces, hay personajes en la historia con mi apellido que son relevantes y han sido relevantes en la historia de la humanidad. Por eso me atrajo la historia y escribí este libro. Lo mezclo con personajes ficticios sobre mi estirpe, que a lo mejor ni existió, pero ahí está escrito. Hombre, el apellido lo lleva. El apellido sí, pero yo no sé si la estirpe que yo describo hoy existió, seguramente no, pero es mi historia. Y ya está. Cada uno cuenta la historia conforme la piensa o las... No, todas las historias tienen una parte de realidad y una parte de ficción. Y yo creo que eso lo has conseguido combinar muy bien en este libro. Por lo menos lo pretendí. Pero a mí me asalta una duda. El libro acaba en 1492. ¿Qué pasa después? Pues cuando acaba el libro en 1492 es cuando los reyes católicos conquistan Granada, ¿no? Y en ese mismo año Colón parte hacia América para descubrir América. Entonces, dos acacios se van con Colón a América. Y entonces el libro continuará, a lo mejor, en otro libro sobre las aventuras de los acacios en América. Porque en América existen muchos acacios. En España solo quedamos 594 personas en este final. Y en América hay constancia, en Brasil, en México, en Estados Unidos hay 4 nada más. En las Islas Hawái creo que hay 2 o 3 también. O sea, están repartidos por todo el mundo, ¿no? Y es una saga que, si tienes un poco de imaginación y te gusta escribir, pues puedes escribir maravillas. Porque se han expandido por el mundo y han creado historia y han hecho historia. ¿Cómo, de qué manera? Pues no lo sé, me lo tengo que inventar. Porque así como en la historia europea sí que hay constancia de estos personajes, en la historia de América no hay ninguna constancia, por lo menos lo que he investigado. Hay constancia de que hay, ¿no? En México hay 1400, en Brasil 1800, pero no hay constancia de personajes que hayan influido en la historia de América. En la historia de Europa sí, pero en América no. Y ahí estamos. Probablemente haré otro libro. Si no me muero algo. El número de acacios que hay en América demuestra la promiscuidad de los acacios. Te puedo garantizar que a la mayoría les gustaban las mujeres un taco. Pero uno era retor que estigué de traductor en Francia, ¿no? De un acacio de una biblioteca que hace les traduccions en griego. Original, vaig veure jo, senyor, això. ¿En una biblioteca qué? En Francia. En Francia, yo conozco, bueno, un hermano de mi abuelo se fue a vivir a Francia. No, pero era retor, era canónico, era original. No sé. Y una hija vino aquí a España cuando yo tenía unos 14 años y se llamaba René Acacio, no la vuelta a ver en la vida. Una chica muy guapa, soltera, trabajaba en un banco de Francia, en París, y nunca más la volví a ver. Y era un hermano de mi abuelo que se fue a vivir a Francia y un poco de familia, que se llaman acacios. Pues a lo mejor en Francia hay 7 o 8 acacios, no son los que mi abuelo
Género. De todas formas, también aquí en España, yo sé que hay una población donde el nombre de acacios Sí, es bastante importante. Villarrobledo, en Villarrobledo hay bastantes acacios, no sé los que quedarán ahora, pero igual hay 10 o 12 o 15 o 20. Y en este pueblo hay uno que era un terrateniente muy importante y hay otro que fue un procurador en Cortes en el gobierno de España, en épocas pasadas. No sé en qué año tampoco, pero en fin. Yo quería hablar con el texto de cultura de Villarrobledo para que me informe si hay allí acacios y hacer una presentación de este libro en Villarrobledo. Podría ser interesante para los acacios de Villarrobledo. ¿No? Digo yo. Pues sí, ¿por qué no? ¿Tenéis alguna pregunta? Pero esos son los apellidos. Claro, los apellidos. Sí. Es que este nombre existe como nombre y como apellido. Los primeros eran apellidos, pero claro, al nombrar a este San Acacio, pues hay acacios de nombre, ¿no? Yo me llamo Acacio. Yo también. ¿Qué te digo? Se supone que viene, como he explicado, porque Hermes nació en Acaya, que era una región del Peloponeso. Entonces era Hermes el de Acaya, pues como yo qué sé, Álvaro de León o... ¿no? Entonces, Pepe de Faura. Entonces, claro, de ahí empezaron a... Es como un apellido, le sobrevive el apellido por eso. Y, en fin, y no sé qué más decir, pero... Pepe, y tú eres acacio. Acacio. De Casans. Sí, exactamente. Y estos señores eran acaquios. No, pero Pero en latín se lee como en griego, acacio, Explícalo. se traduce al latín acacius, y al español acacio. Vale, perfecto, muy bien. Es como si eres, en inglés se llama Peter, y en latín Petrus, y en español Pedro, pero es una cosa parecida. De acuerdo. Estos señores se llamaban acacios porque acacios además tiene un significado esta palabra en griego. Significa... Y no hay ningún acaquio ahora, Sí, no. en la actualidad. No, pero que se llame acaquio. No. No hay. En Grecia hay... Yo he leído bastante sobre esto. Hay pubs, o sea, bares y tal, que es lo que me va a mí, que se llaman acacios. Acaquio. Sí, acacios. El restaurante acacios, no sé qué acacios. Ese nombre en Grecia se estila mucho. Además es un apellido bonito, ¿no? Sí. Hombre, yo cuando estudiaba en bachiller, el profesor de literatura era... Pepe, me gusta tu apellido, Acacio. Me recuerda a los clásicos italianos, Acaccio, Caccio. Y todo eso ya, yo no he hecho nunca caso, pero ahora al tener tiempo, después de jubilarme, me acordé de eso y digo, voy a investigar a ver este nombre de dónde viene. Quiero traer que estos son con dos Cs. Que estos son con dos Cs, estos nombres que te decía el profesor. Lo que decía con dos S. Pero no, es que él se imaginaba que Acacio venía de Acaccio, Caccio, italiano, ¿no? Pero, y no, estaba equivocado porque esto es griego, no es romano. Como para ti. Pero bueno, era tu profesor. Y metió la pata hasta aquí. No acertó ni una. No somos perfectos y este señor por menos. No acertó ni una. Él quería hacer si yo hubiera sabido lo que sea ahora, hubiera dicho, macho, es como ese que llama a las 3 de la mañana. Es el 4539. Hijo de tu madre, dame uno. Pepe, hubiese mandado a don Hermógenes. Pepe, a don Hermógenes. Con Rochetti. Es una pájaro. Bueno, aquí don Manuel.
¿Quién lo contaban a los Hermógenes? Ignacio conocido a los dos, a los Rebeldes y a los Hermógenes. Yo a los Hermógenes. Manitera que da que hayas conocido a Hermógenes también. Sí, no sé si por suerte o por desgracia, pero sí. Se había que echar de comer. Y Blas a don Manuel. ¿Hermógenes? ¿Quién era ese? Director. Hermógenes, el director de la Academia de Enseñanza Media del Puerto, Hermógenes Gorrachetegui. El verdugo. Un indio vestido de romano no es tan salvaje como el que No le llega ni la sola zona. Igual que el que teníamos aquí, eran dos figuras, vaya. figuras legendarias. Bueno, ya nos has prometido que vas a escribir una segunda parte. De momento tenemos la primera, ya queda pendiente la segunda. Pero yo te preguntaría, ¿cuándo escribes una autobiografía tuya? Porque tú también tienes una vida intensa, como Hermes. La mía es una vida normal como la de cualquier otro. No, es no, verdad. No es por casualidad que en este gradas en las zapatillas, Este en el casco, y tú hayas sido piloto. Yo cuando lo conocí, le pregunté a qué se dedicaba y cuando me dijo que era piloto, yo le dije, ¿piloto de qué? Y me dijo, piloto de aviones. Y le dije, ¿eres piloto de aviones? Y me dijo, sí, de verdad. Y yo no me lo creía, pero sí. Esas son cosas que cualquier persona lo puede ser. Solo tienes que ir al aeroclub, te inscribes, te enseñan y ya está. Sí, de manera. Ya se mete en un avión. Te enseñan, pagas, porque vale un bastón, ya está. Todos nos servimos para todo. Bueno, pues. Hay personas que servís más para unas Pero, cosas que yo otras personas. tampoco sirvo para todo. No lo hemos intentado. Yo sirvo para. Yo tampoco, eso sí que no sirvo porque no lo intentaría. Yo sí pienso que a veces pensamos que no servimos por delante porque no lo intentamos. De entrada ya decimos que no. Bueno, después de incorporar a Pepe lo suficiente, ¿alguien quisiera hacer otra pregunta o informarse de algo? Yo no quiero decir ninguna pregunta, pero como me tengo que ir, voy a dar mi opinión sobre esto. El libro de Acacios, si Dios hizo a Adán y Eva a través del barro, y Dios decidió que a Adán le diera una costilla para poder engendrar a Eva, este libro, la familia Acacios, se dedica al barro. Gracias al barro subsisten, hacen cerámica, hacen platos, hacen vasijas, que las van expandiendo por todo el mundo. Y eso es muy importante porque perduran a través del barro, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Y si el dios Hermes era un dios del cielo, Pepe Ballester ha estado más cerca de Dios que ninguno de nosotros. Claro. Y me voy que me tengo que ir. Bueno, total, un lío. Sí, como dijo, no lo creo. Apréndalo, ya te pones. No, es que un lío. Si le preguntas a un chino, que es un lío, te dirá, pues un lío es una corriente de agua. Bueno, un lío no es una corriente de agua. Un lío es una mujer caliente y un hombre frío. Eso es un lío de cojones. Hombre, Pepe. Pepe, estoy en tu línea, ¿eh? Perdón, no quería contarlo. Hermes, eso es Hermes. No quería contarlo. Lo conocemos. No, pero este Estaba tardando en votar. Este es muy moderno. Para los que tú cuentas, este no tiene ninguna salsa de nada. No, yo lo cual. No voy a contar. No, Pepe. No te lo voy a pedir. Que te veo venir. No te lo voy a pedir. Que soy muy viejo ya. Ya. Un carcamal. No te lo voy a pedir. Bueno, si no más preguntas. Bueno, Quintero, ¿queréis alguien hacer alguna pregunta, alguna información, algún detalle? ¿Alguna pregunta técnica sobre el libro?
Está hecho con una letra bastante asequible para la lectura, es muy fácil, de muy fácil lectura. Y bueno, os aseguro que el trabajo que he hecho de investigación ha sido muy importante. Sí, tardé unos 4 meses en escribir el libro. No, 4 años. Yo no puedo tardar 4 años en escribir un libro porque tengo 83. Y si tardo 4, me muero antes, no lo termino. Está obsesionado. Eso le llegará sin decirlo. Yo tengo que darme el tiempo de escribir los libros. Ahora ya tengo, mientras me publicaron este, ya tengo otro casi escrito. Se llama, este de cachondeo en mi línea. Yo no soy tan serio de esto de la mitología y todo eso. Esto ha sido una excepción de mi vida. Un paréntesis. Un paréntesis largo. El que estoy escribiendo ahora, que quiero publicarlo, se llama El accidentado entierro de Ceferino Calleja, que después de muerto embarazó a una vieja. Déjala ahí, ¿cómo puede ser? Puedo decir que yo me digo una cosa, y bueno, vais a empezar a reír en la primera página y acabaréis leyendo también en la última. Yo tengo una pregunta. Siempre le preguntamos al autor cómo ha sido el proceso de investigación, el trabajo. ¿Cómo ha sido ese proceso? La pregunta no es para ti, ahora verás, Pepe. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación y de trabajo visto desde el lado de Mónica? De Mónica, Acá estoy. ¿cómo ha sido para ti? ¿Cómo lo has vivido? Sí, eres como muy... Yo había días que no la veía casi. No me veía. Yo me levantaba y me daba... Él cuando se siente a escribir dice que escribe y no sabe Me concentro. cómo es que escribe. Es como que alguien le habla y escribe y a veces se transporta. Mientras, no pasa a muchos escritores que entras como en trance, No, te pones a escribir. pero es que Sí, es verdad. si me Es distraes, el ya trance si me porque da hablan y no te escuchan. el libro de lo que estoy pensando. Claro, es como que... Él está encerrado en un sitio Sí, y no sabe de te pones en trance. Me hablan, no hago Y caso. está viviendo ese momento. Claro. Eso es. Sí, eso es como Cada uno tendrá una técnica. Yo no tengo Eso técnica sí, ninguna. yo lo leí 4 o 5 veces mientras lo escribía. Mónica da las gracias de que haya durado nada más 4 meses, porque sí. Tiene paciencia porque me aguanta a mí todas las chorradas que digo. No, me encanta cómo escribe ¿Qué y vamos a cómo hacer? se concentra. Bueno, lo tenéis todo claro. Si no queréis saber nada más de la novela, pues si queréis saber algo más, podéis comprarla y la leéis y después de leerla, pues ya les dejáis la roca. Sería bueno que lo No contices ahí. Sería muy bueno porque tiene mucha historia para la juventud. Y es que estamos con la Habla mucho de yo creo que más sencillo. Así es más Ha fácil. introducido el asedio de Aníbal también. Ha introducido el asedio de Aníbal en el libro también. También, sí, es verdad. La serie de Sagunto, Bueno, es que se trae a la familia de los acacios, se la trae a Sagunto. Como he dicho antes, Tony, se dedican a la cerámica y lo montan, se montan aquí, en Sagunto. y aquí, Entonces viven todo el momento de la invasión, de la caída de Sagunto, el desastre que se produjo aquí, o que produjeron aquí, y tienen que escapar. Y a partir de ahí no voy a hacer más spoilers. aquí es que aterriza un acacio, jovencillo, guapo, rubio, más o menos. Y el hombre era griego y aterriza en Sagunto, que claro, conoce, él aquí había una colonia, hubo, de griegos, ¿no? Que se podían, pero él quería aprender español.
o sea, los de español, lo que hablaban en esas. Entonces, valenciano, no sé si el valenciano existía ya. Entonces conoce a una chica, aquí en Segundo, pues entonces se casaban muy jóvenes porque se morían muy jóvenes también, la gente, ¿no? Se morían con 45 o 50 años. Conoce a una chica que casualmente se llamaba Aura, que le recordó los nombres griegos, porque las auras eran las ninfas de las brisas, hijas de los dioses de los vientos, o sea, cosas de esas históricas. Y entonces se enamora y forma una familia y se dedican a la cerámica. Porque entonces aquí en Sagunto, en esa época, había una industria cerámica muy potente, porque se exportaban todos los productos del campo, de talo y de las industrias que habían de conserveras y tal, se exportaban por todo el Mediterráneo. Entonces esto, como él era de Acaya, de Grecia, dice, coño, podemos abrir un mercado en Grecia y vender todos los productos que fabricamos, pues, y entonces hacen eso. Y es una familia que va progresando con el comercio y con el trabajo, mucho trabajo, y forman una estirpe ahí del siglo III a.C. al año 1492 van un porrón de años, van 1800 años, ¿no? Y claro, una familia que se mantiene 1800 años es una familia muy larga, llegan a ser 100 o 200, porque eran muy, además los tíos, ya te digo, veían a una chica guapa y decían, esta es para mí. Esta es para mí. Y se procreaban más que los conejos, ¿yo? Eso le venía de Zeus, ¿eh? De Zeus le venía eso. Sí, No lo he dicho y yo me he olvidado también de decirlo, que hay un personaje clave en la historia, aparte de Heracles. Hay un personaje clave que es un monje. Ah, un monje. Es un monje que se llama Amadeo Acacio, que es un monje cisterciense, está en el monasterio de la Valdigna, de Galicia. Era un traductor de lo mejor que había en Europa. Y recaen en Francia, en un monasterio de Francia, por un asalto que hacen las tropas francas en Grecia, en Atenas, una colección de manuscritos, y se los regalan a un monasterio francés. Entonces lo llaman a para que vaya a traducir esos manuscritos. Y estando allí, uno de los traductores, eran 5 o 6, de la cuadrilla de él, leen un manuscrito, el nombre Acacios, y claro, como los tíos eran traductores y sabían, dice, Acacios, esto es, y llama a Acacio y dice, oye, aquí hay una frase. Claro, entonces empiezan a investigar y de ahí se descubre toda la historia de los Acacios, que estaba escrita en los manuscritos. Esa es la historia. Bueno, nos hemos descubierto lo demás para leer. Lo demás para ¿Qué secretario de Francia? ¿Ese secretario de Francia? Sí. Pero el monasterio ese que tú dices es el que diario de Francia, es el que está, es el que la traductor. Francia, sí. Da un monasterio. Sí. El Tirden, el monasterio. Sí, el que hace las traducciones. Pero me recuerdo muy cómo era el monasterio. Belleguay, no sé cómo. Que lo descubra el lector. Que lo descubra el lector. Que lo descubra el lector. Exactamente. Yo es que no me acuerdo de él. Que hay tantos nombres que al final no se te van de la valla. Pero en fin. Por aquí dentro está. Yo lo sí que puedo decir es que he disfrutado mucho escribiendo este libro. Disfrutar, nada de disfrutar.
Claro, porque Por eso casi todos les pongo ahí que deseo que lo disfruten tanto leyéndolo como yo escribiéndolo. El buen escritor disfruta escribiendo. ¿No? Y tú eres un buen escritor. Y el de Ceferino Calleja también. Ese yo harto la ansia de leerlo, vamos. Ese es mortal. Ya, No hagas. no, me han dicho, gente que ha leído parte de lo que he escrito, me ha dicho, tío, has inventado una historia digna de la Erlanga y de Valle Inclán. Lo han comparado. Esto es para una película de la Erlanga. Para el cine, sí. claro, igual no. Vaya, Bueno, pues ya veremos cuando esperanza de... si lo publico. No, ya les hemos dejado con la boca un poquito... Y los hemos dejado con la boca un poquito así, y el libro ese... Ya vendrá. Sí, ya lo sé. Bueno, pues nada, El libro, pues... Bueno, es que no sé si... ¿Me oís bien, no? Sí, Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta presentación y homenaje a este hombre que se lo merece esto y mucho más.